El timbre sonó a las 4:03 de la tarde, una nota discordante en la sinfonía silenciosa de mi casa. Estaba en el invernadero, podando las bugambillas, sintiendo la tierra húmeda entre mis dedos. Era mi ritual, mi forma de medir el paso de los días, de los años. 20 años, para ser exactos. 20 años desde que el silencio se había instalado no solo en la casa, sino en un rincón de mi alma, que ya no esperaba volver a sentir nada. Dejé las tijeras de podar sobre el saco de arpillera y me limpié las manos en el delantal. Javier, mi marido, estaba en su despacho, enfrascado en sus números y sus inversiones. La asistenta, Carmen, tenía la tarde libre. El sonido del timbre, insistente y agudo, era una anomalía. Nadie venía sin avisar a esta fortaleza de cristal y mármol que llamábamos hogar. Caminé por el pasillo de baldosas frías, el eco de mis pasos resonando como un presagio. Al mirar por la mirilla el corazón se me detuvo un instante, solo para después desbocarse en un galope salvaje que me golpeaba el pecho. Era un rostro extraño y, al mismo tiempo, el más familiar del mundo. Un rostro que había visto envejecer solo en mi imaginación, noche tras noche. Abrí la puerta con un temblor que apenas podía controlar. Allí estaba ella, Sofía. Mi hija. Con el pelo oscuro recogido en una coleta tirante, y unos ojos que me miraban con una intensidad fría, casi analítica. No había lágrimas, ni sonrisas rotas por la emoción. Solo una calma inquietante. Se me heló la sangre al ver que no había ni rastro de la niña que se fue. «Hola, mamá», dijo. Su voz era más grave de lo que recordaba, pulida por el tiempo y por experiencias que yo desconocía por completo. La palabra mamá sonó extraña en sus labios, como si la estuviera probando por primera vez, como una prenda ajena. No supe qué decir. Las miles de frases que había ensayado en mi mente durante 2 décadas se desvanecieron. Solo pude extender los brazos y atraerla hacia mí en un abrazo torpe y desesperado. Su cuerpo estaba rígido, tenso. No me devolvió el abrazo, simplemente se dejó sostener, como una estatua de hielo que temía que se derritiera con mi calor. Cuando la solté, sus ojos no se detuvieron en los míos. Empezaron a recorrer el vestíbulo, el techo alto, la lámpara de araña de cristal de Murano que había pertenecido a mi padre. Su mirada era una tasación, no un reencuentro. Y en ese preciso instante una minúscula astilla de duda se clavó en mi corazón. ¿La casa? Es más grande de lo que recordaba, comentó, su voz desprovista de nostalgia. Era una simple observación, una constatación de un hecho. Como si estuviera evaluando una propiedad, no el hogar de su infancia. Javier apareció al final del pasillo, atraído por las voces, se detuvo en seco al vernos. Su rostro, siempre sereno y controlado, se contrajo en una mueca de pura sorpresa. Yo le había hablado de Sofía, por supuesto. Le había contado la historia 1000 veces, el dolor de su partida, el vacío de su ausencia. Pero verla allí, en carne y hueso, era algo para lo que ninguno de los dos estaba preparado. Javier, esta es Sofía, dije con la voz rota. ¿Mi hija? Javier se acercó lentamente, extendiendo la mano con una cortesía formal que contrastaba con la tormenta de emociones que yo sentía. Sofía. Es un placer conocerte al fin. Tu madre te ha echado mucho de menos. Sofía estrechó su mano brevemente. Encantada, respondió, y de nuevo esa frialdad, esa distancia. Su mirada pasó de Javier a mí, y luego de nuevo al entorno, a los cuadros que colgaban de las paredes, al mármol del suelo. Algo no encajaba. Era la sensación de tener delante a una extraña que llevaba la cara de mi hija. La hicimos pasar al salón. Se sentó en el borde de uno de los sofás de terciopelo, con la espalda recta, sin relajarse ni un momento. Rechazó el agua, el té, cualquier cosa que le ofrecí. Parecía tener prisa, aunque acababa de llegar después de 20 años. Un silencio incómodo se apoderó de la habitación, tan denso que casi se podía cortar. Fue ella quien lo rompió. El abuelo murió, afirmó. No preguntó. Leí la esquela en internet. Asentí, incapaz de hablar. Mi padre había muerto hacía 6 meses. Su pérdida había reabierto todas mis heridas, incluida la de Sofía. Había sido su abuelo favorito, el que la consentía, el que le contaba historias de cómo había levantado su imperio de la nada. Lo siento, dijo ella, pero sus palabras sonaban huecas, un formalismo aprendido. Sus ojos seguían fijos en un retrato de mi padre que presidía la sala. Él siempre decía que esta casa era el corazón de la familia, el legado. La palabra legado resonó en el aire. Javier me lanzó una mirada rápida, una advertencia silenciosa que decidí ignorar. Mi hija acababa de volver.
No iba a permitir que las sospechas empañaran ese momento. Tenía que haber una explicación para su frialdad. El shock, los nervios, los años de distancia. Él te quería mucho, Sofía, conseguí decir. Siempre preguntaba por ti. Una sombra pareció cruzar su rostro por un instante, pero desapareció tan rápido como había llegado. Lo sé. Y yo a él. Por eso he vuelto. Por él. Y por lo que es justo. Aquella última frase me dejó sin aliento. Lo que es justo. Javier se inclinó hacia adelante. Su postura ahora era de alerta máxima. Yo, en cambio, me sentía paralizada. Como si estuviera viendo una obra de teatro cuyo guión no comprendía. Sofía nos miró a ambos, y por primera vez vi en sus ojos un destello de algo que no era indiferencia. Era determinación. Una determinación implacable y afilada como un cuchillo. Hablo de la herencia, mamá. De lo que me corresponde. La mesa del comedor quedó en silencio. La cena que Carmen había preparado con tanto esmero se enfriaba en los platos. Habían pasado apenas 3 horas desde la llegada de Sofía, y ya el ambiente era irrespirable. Javier apenas probó bocado, limitándose a observar a Sofía con una intensidad que me ponía nerviosa. Yo intentaba mantener una conversación normal, preguntarle por su vida, por dónde había estado. Sus respuestas eran monosílabos, evasivas, calculadas. Había vivido en varios sitios, había hecho un poco de todo. No había amigos, ni pareja, ni anécdotas que quisiera compartir. Era un fantasma con un pasado en blanco. ¿Y por qué no llamaste? ¿Por qué no escribiste una sola vez en 20 años? Le pregunté, el dolor finalmente rompiendo las compuertas de mi autocontrol. Ella dejó los cubiertos sobre el plato con un gesto delicado. Necesitaba encontrar mi propio camino. Lejos de todo esto, dijo, haciendo un vago ademán que abarcaba la casa, la riqueza, a mí. Lejos de la sombra del dinero de la familia. La ironía era tan amarga que casi me atragantó. Hablaba de huir del dinero mientras lo reclamaba como su derecho de nacimiento. Javier no pudo contenerse más. Perdona mi franqueza, Sofía, intervino, su voz tranquila pero firme. Pero es un poco contradictorio volver precisamente ahora, cuando se ha abierto el testamento de tu abuelo, y hablar de lo que es justo. Sofía le dedicó una sonrisa gélida. Usted no me conoce, Javier. No sabe nada de mis motivos. Esto es un asunto de familia, entre mi madre y yo. La forma en que me excluyó, a mí, su marido, el hombre que me había sostenido durante los peores años de mi vida, me dolió profundamente. Pero la defensa ciega de una madre es un instinto poderoso. Javier, por favor, no es el momento. Él se recostó en su silla, pero sus ojos no se apartaron de ella. La batalla silenciosa entre ellos dos había comenzado, y yo estaba atrapada en medio, sin saber qué bando tomar, si es que había bandos. Más tarde, cuando le mostré a Sofía su antigua habitación, todo seguía casi igual. Había guardado sus cosas, sus libros, sus peluches, como un santuario a la espera de un regreso que nunca llegaba. Esperaba ver en ella un atisbo de emoción, de nostalgia. Pero no hubo nada. Paseó la vista por el cuarto con la misma distancia con la que había mirado el resto de la casa. Se detuvo frente a su viejo escritorio. ¿Todavía guardas esto?, preguntó, señalando un pequeño cofre de madera tallada que mi padre le había regalado. Claro que sí, cariño. Es tuyo, le dije acercándome. Ella no lo abrió, simplemente lo tocó con la punta de los dedos. El abuelo siempre decía que la familia es lo primero, que la sangre tira. Pero también decía que uno debe luchar por lo que le pertenece, que nadie te regala nada. Sus palabras eran citas de mi padre, pero en su boca sonaban retorcidas, convertidas en un manifiesto de codicia. Cada frase que pronunciaba parecía cuidadosamente seleccionada para construir un argumento, para justificar su presencia allí. No había venido a buscar a una madre, había venido a presentar un caso. Esa noche no pude dormir, daba vueltas en la cama, con la mente a 1000 por hora. Javier estaba a mi lado, despierto también, su silencio era un reproche en sí mismo. Sabía lo que pensaba, y una parte de mí, la parte racional, sabía que tenía razón. Pero la otra parte, la del corazón de madre, se aferraba a una esperanza cada vez más tenue. No es ella, Elena, susurró Javier en la oscuridad. No es la niña que perdiste, es una extraña con sus ojos. Dale tiempo, Javier. Han sido 20 años, está asustada, a la defensiva. No sabe cómo actuar, supliqué, más para convencerme a mí misma que a él. ¿A la defensiva?, replicó él, incorporándose sobre un codo. Está a la ofensiva. Ha venido con un plan. Cada palabra que dice, cada gesto que hace, está calculado. ¿No lo ves? Te está estudiando, está midiendo tus reacciones. Está buscando tus puntos débiles. Me negué a escucharlo.
Me levanté y fui a la cocina a por un vaso de agua. La casa estaba en penumbra, silenciosa. La puerta de la habitación de Sofía estaba cerrada. Me quedé allí de pie, en el pasillo, sintiendo un frío que no tenía nada que ver con la temperatura. Era el frío del miedo. El miedo a que Javier tuviera razón. Al día siguiente, la tensión era aún mayor. Sofía bajó a desayunar vestida con un traje sastre impecable, como si fuera a una reunión de negocios, no a un desayuno familiar. Llevaba un maletín de cuero. Lo dejó a su lado, sobre una silla vacía, como si fuera un arma a punto de ser desenfundada. Intenté de nuevo la vía de la normalidad. Le hablé, con acento agudo de mis flores, de los viajes que Javier y yo habíamos hecho. Ella asentía, sonreía sin que la sonrisa le llegara a los ojos, y esperaba pacientemente a que yo terminara mi monólogo. Entonces abrió el maletín. Creo que deberíamos hablar de los detalles prácticos, dijo, con un tono profesional que me heló por dentro. Sacó una carpeta abultada y la deslizó sobre la mesa, hacia mí. He estado investigando un poco. Javier se levantó de golpe, su silla arañando el suelo. ¿Investigando qué? El patrimonio familiar, respondió Sofía sin inmutarse. Las empresas, las propiedades, las cuentas. El testamento del abuelo es bastante claro. Pero hay ciertos fideicomisos y sociedades interpuestas que complican el reparto de la legítima. Especialmente mi legítima. La miré atónita. No era mi hija hablando. Era una abogada, una contable, una depredadora. El lenguaje que usaba, la precisión de sus términos. Había venido preparada. Terriblemente preparada. Sofía, tu abuelo te dejó una parte considerable en su testamento, intervine con la voz temblorosa. A pesar de todo, él nunca te olvidó. Una parte considerable no es la parte que me corresponde por ley, replicó ella, abriendo la carpeta. Dentro había documentos, gráficos, extractos bancarios. Un análisis forense de la fortuna de mi padre. Según mis cálculos, y los de mis abogados, la valoración de los bienes que me legó, está muy por debajo del tercio de legítima estricta que me pertenece. La palabra abogados resonó como un disparo en la quietud de la mañana, así que no había venido sola, traía un ejército con ella. Javier rodeó la mesa y se plantó a mi lado, su mano protectora en mi hombro. ¿Qué es lo que quieres, Sofía?, preguntó, su voz cargada de una ira fría. Dilo de una vez. Ella levantó la vista de sus papeles, y sus ojos se clavaron en los míos. Ya no había rastro de frialdad o indiferencia. Solo había una ambición voraz, un hambre que daba miedo. Quiero lo que es mío, mamá, todo lo que es mío. Y estoy dispuesta a hacer lo que sea necesario para conseguirlo. Los días que siguieron fueron una pesadilla lúcida. Sofía se instaló en la casa como una fuerza de ocupación. Pasaba horas en su habitación, o en el antiguo despacho de mi padre, con el teléfono pegado a la oreja, hablando en susurros con sus abogados. La casa, mi refugio, se había convertido en un campo de batalla. Javier y yo apenas hablábamos. Él estaba furioso, no solo con ella sino conmigo. Furioso por mi ceguera, por mi incapacidad para aceptar la verdad. Yo vivía en un estado de negación, tratando de encontrar a mi hija debajo de esa coraza de avaricia. Una tarde la encontré en la biblioteca, revisando los libros de contabilidad de la empresa familiar, libros que ni yo misma había mirado en años. ¿Qué haces?, le pregunté intentando que mi voz sonara tranquila. Poniéndome al día, respondió sin mirarme. Hay muchas cosas que no cuadran, mamá. Transferencias, ventas de activos justo antes de la muerte del abuelo. Parece que alguien ha estado vaciando las arcas. La acusación implícita me golpeó como una bofetada. ¿Estás insinuando que tu abuelo o yo, que Javier? Se encogió de hombros. Solo digo que los números son extraños. Y que voy a llegar al fondo de esto. Tengo derecho a proteger mi herencia. No es una herencia, es una familia, estallé, perdiendo los estribos. ¿No lo entiendes? Soy tu madre. Esta es tu casa. Ella cerró el libro de golpe y se giró para enfrentarme. Su rostro estaba a centímetros del mío, y en sus ojos vi un desprecio tan profundo que me partió el alma. Tú dejaste de ser mi madre el día que elegiste a tu nuevo marido por encima de tu propia sangre, y esta casa dejó de ser mi hogar hace mucho tiempo. Ahora solo es un activo más en el inventario. Sus palabras eran veneno puro. Me retiré como si me hubiera quemado, con las lágrimas cegándome. Corrí a mi habitación y me encerré. Javier intentó hablar conmigo a través de la puerta, pero yo no podía responder. El dolor era demasiado grande. La hija que había llorado durante 20 años no existía. En su lugar había una usurpadora con su cara. Una enemiga que dormía bajo mi mismo techo. Esa noche la desesperación me llevó a hacer algo que nunca habría imaginado.
Esperé a que todos se durmieran. La casa estaba sumida en un silencio tenso. Con el corazón martilleándome en el pecho me deslicé fuera de mi cuarto y caminé por el pasillo oscuro hasta la habitación de Sofía. La puerta estaba entornada. Una pequeña franja de luz se escapaba por debajo. Contuve la respiración y me asomé. Sofía no estaba durmiendo. Estaba sentada en el suelo, rodeada de papeles. Pero no eran los documentos financieros de antes, eran fotografías. Fotografías antiguas de ella y yo. De nosotros tres, con su padre antes de que él nos dejara. Las estaba mirando una a una, con una expresión que no pude descifrar. No era nostalgia. Era algo más oscuro, más intenso, rabia quizás, o dolor. Entonces vi que sostenía una en particular, una foto de su 6º cumpleaños. Estaba ella, sonriendo a punto de soplar las velas, y yo a su lado, abrazándola. La miró durante un largo rato. Y luego, con un gesto lento y deliberado, la rompió por la mitad, separando mi imagen de la suya. Me llevé una mano a la boca para ahogar un sollozo. Retrocedí en silencio, con el corazón hecho pedazos. La esperanza, la última y estúpida brasa de esperanza que aún albergaba, se extinguió para siempre. Javier tenía razón. Mi hija no había vuelto. Quienquiera que fuese esa mujer, no era ella. Decidí que tenía que saberlo todo. Si iba a luchar contra ella, necesitaba saber a quién me enfrentaba. Al día siguiente, mientras Sofía estaba encerrada en el despacho, llamé a Javier a mi cuarto. Le conté lo que había visto. Su rostro se endureció. Lo sé, Elena. Sabía que había algo más, dijo. Esta mañana mientras ella estaba desayunando, he entrado en su habitación. No me siento orgulloso de ello, pero tenía que hacerlo. He mirado en su maletín. Sentí un escalofrío. ¿Y? ¿Qué has encontrado? Javier sacó algo de su bolsillo. No era un documento legal. Era un pequeño diario de cuero, viejo y gastado. Esto estaba escondido en un doble fondo. No es de ella. Por la fecha de las primeras entradas. Creo que pertenecía a su padre. Mi mundo se tambaleó. El padre de Sofía, mi primer marido, había muerto en un accidente de coche poco después de que nos separáramos, cuando Sofía era solo una niña. Su muerte siempre había sido una herida abierta, un tema tabú del que nunca hablábamos. Abrimos el diario con manos temblorosas. Las páginas estaban amarillentas. La tinta desvaída. La caligrafía de mi difunto marido llenaba las hojas con pensamientos confusos, con rabia y desesperación por nuestro divorcio. Pero a medida que avanzábamos, el tono cambiaba. Hablaba de mi padre, de su control, de sus amenazas. Y entonces, llegamos a la última entrada. Estaba fechada el día antes de su muerte. La leí en voz alta, mi voz apenas un susurro. Elena no lo sabe. No sabe lo que su padre es capaz de hacer por dinero. Me ha amenazado. Dice que si no renuncio a todo, si no desaparezco de sus vidas, se asegurará de que pierda a Sofía para siempre. Me ha dado un ultimátum. Pero hay algo más. He descubierto algo sobre su fortuna, un secreto en su origen. No es dinero limpio. Y creo que por eso me quiere muerto. Javier me quitó el diario de las manos, su rostro pálido como el papel. Pasó a la siguiente página pero estaba arrancada. Faltaba el final de la historia. Nos quedamos en silencio, el peso de aquellas palabras aplastándonos. Mi padre, un monstruo, capaz de amenazar, no me atrevía ni a pensarlo. Pero explicaba tantas cosas. La frialdad de mi padre hacia mi primer marido, su insistencia en que el divorcio fuera rápido y silencioso. Y Sofía. Sofía tenía este diario. ¿Desde cuándo? ¿Qué sabía ella? ¿Era este el origen de su odio? ¿Creía que yo era cómplice de mi padre? En ese momento, la puerta de nuestra habitación se abrió de golpe. Sofía estaba en el umbral, con el rostro desencajado por la furia. Sus ojos no miraban el diario. Miraban una pequeña caja fuerte que teníamos semioculta detrás de un cuadro, y cuya puerta ahora estaba abierta. ¿Dónde está? Siseó, su voz temblando de rabia. ¿Dónde está el otro diario? Javier y yo nos miramos, confundidos. ¿Qué otro diario?, pregunté. No me tomes por estúpida, gritó avanzando hacia nosotros. El diario de mi abuelo, sé que lo guardaba aquí, el que lo cuenta todo. El que prueba que mi padre no murió en un accidente. El aire en la habitación se volvió denso, irrespirable. La acusación de Sofía flotaba entre nosotros, una mancha de veneno expandiéndose hasta contaminarlo todo. Asesinato. La palabra era un monstruo.
Una aberración que mi mente se negaba a procesar. Miré a Javier, buscando un ancla en la tormenta, pero su rostro era una máscara de incredulidad y furia contenida. El pequeño diario de mi primer marido, que segundos antes parecía un fantasma del pasado, ahora se sentía como una bomba a punto de estallar en mis manos. ¿De qué estás hablando, Sofía? Logré articular, mi voz un hilo tembloroso. ¿Qué otro diario? Tu abuelo, él no haría daño a nadie, y tu padre murió en un accidente de tráfico. La policía lo confirmó. Hubo una investigación. Me interrumpí, porque mis propias palabras sonaban huecas, un guión aprendido que de repente había olvidado. 20 años repitiéndome la misma historia para poder seguir adelante. Y ahora mi hija la hacía añicos con una sola frase. Ella soltó una risa seca, desprovista de cualquier alegría. Un sonido horrible que arañó las paredes de la habitación. ¿La policía? La misma policía a la que el abuelo le llenaba los bolsillos en las cenas benéficas. La misma ciudad que él controlaba como si fuera su feudo particular. Abre los ojos, mamá. Siempre has vivido en una jaula de oro, pero no has querido ver los barrotes. Avanzó un paso más, sus ojos llameantes fijos en mí. Él me lo dijo. En una carta, una de las últimas que me escribió antes de que le diagnosticaran la enfermedad. Sentí como si el suelo se abriera bajo mis pies. ¿Tu abuelo te escribía? La pregunta salió de mis labios como un susurro ahogado. Mi padre, el hombre que apenas mencionaba su nombre, que se refería a ella como esa desgracia, mantenía correspondencia secreta con ella. Era una traición de un calibre que no podía comprender, una mentira que redefinía cada uno de los últimos años de su vida. No con frecuencia, admitió, su furia dando paso a una especie de amargura triunfal. Empezó hace unos 5 años, cartas extrañas, crípticas, llenas de arrepentimiento y de advertencias. En la última, me dijo que había escrito toda la verdad sobre la muerte de mi padre, sobre el origen del dinero, sobre todo. Dijo que lo había guardado en un lugar seguro, aquí, en la casa, un segundo diario, su confesión. Y me dijo que no confiara en nadie, especialmente en ti. Cada palabra era un golpe. Javier se interpuso entre nosotras, su cuerpo tenso como un resorte. Ya basta, Sofía. Has venido aquí, has revuelto el pasado y has lanzado acusaciones gravísimas sin una sola prueba. ¿Una supuesta carta? ¿Un diario que nadie ha visto? Esto es una locura. Su voz era dura, protectora, pero yo vi la duda parpadear en sus ojos. La mención de un secreto sobre el origen del dinero lo había puesto en alerta. Javier era un hombre de números, y los números no mienten. La prueba está en esta casa, insistió Sofía, sin dejarse intimidar. Señaló el pequeño diario que yo aún sostenía con manos temblorosas. Ese es el principio de la historia. El diario de mi padre. Él sabía algo, por eso lo mataron. El diario de mi abuelo es el final, es la confesión, y voy a encontrarlo, con o sin vuestra ayuda. Su mirada se desvió hacia la caja fuerte abierta, vacía. Y sé que estaba ahí, lo sentí. Él me dijo que lo guardaba detrás del retrato de la mujer que más amó y más traicionó. Su propia esposa, mi abuela. Se me heló la sangre. El cuadro de mi madre. Mi padre siempre había dicho que esa caja fuerte solo contenía viejos papeles sin valor, recuerdos sentimentales. Otra mentira. Todo en mi vida parecía de repente una elaborada mentira. ¿Quién era el hombre que me había criado? ¿Y quién era la mujer que dormía bajo mi techo? La noche se convirtió en una tregua armada. Nadie durmió. Podía oír los pasos de Sofía en el piso de arriba, el sonido ocasional de un cajón que se abría y se cerraba. Estaba registrando la casa, buscando su verdad. Javier y yo nos quedamos en el salón, con el diario de mi primer marido sobre la mesa de centro, como un objeto maldito. No nos atrevíamos a tocarlo de nuevo, pero tampoco a guardarlo. Era la única pieza tangible en un puzzle de locura. Tenemos que pensar con claridad, Elena, dijo Javier, rompiendo un silencio que duraba ya horas. Esta chica es peligrosa. No por lo que dice, sino por lo que es capaz de hacer. Está obsesionada. Si no encuentra lo que busca, lo inventará. Nos puede destrozar. Me cogió las manos. Estaban heladas. Tenemos que adelantarnos. Si ese diario existe, tenemos que encontrarlo nosotros primero. ¿Para qué, Javier? Para esconderlo. Para proteger el buen nombre de un hombre que quizá era un monstruo. La pregunta me desgarró la garganta. Estaba defendiendo a mi padre por puro instinto, pero la semilla de la duda ya había germinado en mi corazón. Las amenazas, el control, su frialdad. Todo encajaba de una forma espantosa. Para protegernos a nosotros, replicó él con firmeza.
para protegerte a ti. Si lo que dice es cierto, la fortuna sobre la que vivimos está manchada de sangre. ¿Te das cuenta de las implicaciones legales, sociales? Sería un escándalo que nos arrastraría a todos. Y si es mentira, es el arma perfecta para que un juez anule el testamento y le dé todo lo que pide, y más, alegando daño moral. En cualquier escenario, ella gana si nosotros no controlamos la información. Su lógica era impecable, y por eso mismo, aterradora. Hablaba de control, de estrategia, de daño. No hablaba de verdad o de justicia. Vi por primera vez una faceta de mi marido que no conocía, la del tiburón de los negocios, el hombre que sobrevive a cualquier precio. Y me di cuenta de que, en esa guerra, yo estaba completamente sola, atrapada entre el fantasma de mi padre, la ambición de mi hija y la fría pragmática de mi marido. A la mañana siguiente, el ambiente era irrespirable. Bajamos al despacho de mi padre. El lugar estaba intacto, un mausoleo de poder y secretos. El olor a cuero viejo y a tabaco de puro aún impregnaba el aire. Sofía ya estaba allí, de pie en el centro de la habitación, como si tomara posesión del territorio. Nos miró con suficiencia. He revisado las habitaciones, no está en un lugar obvio, tiene que estar aquí. Y así comenzó la profanación. Los tres, convertidos en una extraña y disfuncional alianza de cazadores de tesoros, empezamos a registrar el santuario de mi padre. Javier revisaba los archivos, buscando cualquier irregularidad documental. Sofía golpeaba las paredes, buscando dobles fondos, moviendo los pesados volúmenes de la biblioteca uno a uno. Yo, paralizada, me limitaba a abrir cajones, tocando sus objetos personales con una mezcla de reverencia y repulsión. Sus plumas, sus gemelos, una foto mía de niña en un marco de plata. ¿Cómo podía el hombre que me miraba con tanto amor en esa foto ser el mismo que describía Sofía? Pasaron las horas. Cada cajón vacío, cada libro que no ocultaba nada, aumentaba la tensión. Sofía se volvía más frenética, su frustración convirtiéndose en una ira sorda. Javier, por su parte, encontró algo. No era un diario, pero era casi peor. En una carpeta oculta en el fondo de un archivador, había documentos sobre una serie de inversiones en paraísos fiscales realizadas a través de sociedades pantalla. Y las fechas coincidían con los meses posteriores a la muerte de mi primer marido. Un movimiento masivo de capital, como si se estuviera lavando o escondiendo algo. Esto es irregular, murmuró Javier pasándome los papeles. Su rostro estaba pálido. No es ilegal, no del todo, pero es la clase de ingeniería financiera que se hace para ocultar el origen de un dinero. Para hacerlo desaparecer del radar. Sofía se acercó como un halcón y le arrebató los documentos de las manos. Sus ojos recorrieron las cifras con una rapidez asombrosa. Lo sabía, siseó. El dinero del seguro de vida de mi padre. Nunca apareció. Dijeron que no tenía. Era mentira. Lo cogió. Mi abuelo cogió el dinero de su muerte y lo escondió. La convicción en su voz era absoluta. Para ella cada pieza encajaba, confirmando la historia que llevaba 20 años construyendo en su cabeza. La discusión que siguió fue la más violenta hasta la fecha. Las acusaciones volaron como cuchillos por el despacho. Grité, lloré, defendí la memoria de mi padre con argumentos cada vez más débiles. Sofía me acusó de ser una cómplice ciega y estúpida. Javier intentó mediar, pero sus palabras sobre precaución y estrategia legal solo echaban más leña al fuego. La familia se estaba desintegrando delante de mis ojos, devorada por los fantasmas del pasado y la codicia del presente. En medio del caos, mientras Sofía y Javier discutían a gritos sobre las implicaciones de aquellos papeles, mis ojos se posaron en el enorme escritorio de caoba de mi padre. Era una fortaleza. Recordé algo que él solía decir, una de sus muchas máximas sobre los negocios. El secreto más importante no se esconde bajo 7 llaves, sino a la vista de todos, donde nadie se atreve a mirar. Mis dedos rozaron la superficie pulida, buscando algo fuera de lugar. Y entonces lo sentí. Una pequeña muesca casi imperceptible en la parte inferior del frontal, oculta por la ornamentación tallada. Con el corazón en un puño, presioné con acento agudo. Un panel de madera se deslizó hacia adentro con un suave clic, revelando un compartimento secreto. Contuve el aliento, esperando encontrar el diario. Pero el compartimento estaba vacío. Completamente vacío. El silencio que cayó en el despacho fue más atronador que los gritos de antes. Un compartimento secreto. La prueba definitiva de que mi padre ocultaba algo. Y alguien lo había vaciado. ¿Quién? ¿Y cuándo? La mirada de Sofía se clavó en mí, luego en Javier. La sospecha ahora nos envolvía a los tres. Cualquiera de nosotros podría haberlo encontrado y estar ocultándolo. La desconfianza era total.
Los días siguientes fueron un infierno de silencio y miradas furtivas. Nos movíamos por la casa como fantasmas, cada uno perdido en sus propias conjeturas. Yo me sentía cada vez más aislada. Javier pasaba horas al teléfono con nuestros abogados, hablando en un lenguaje críptico que no llegaba a comprender. Sofía, por su parte, parecía haberse calmado, pero era una calma antinatural, la quietud del depredador que espera el momento perfecto para atacar. Una tarde, incapaz de soportar más la tensión, salí al invernadero. Necesitaba sentir la tierra, el olor de las flores, algo real y vivo en medio de tanta podredumbre. Estaba podando unas rosas cuando oí voces procedentes del jardín. Me acerqué a los cristales, ocultándome tras una frondosa camelia. Eran Javier y Sofía. Hablaban en voz baja, pero el viento trajo fragmentos de su conversación hasta mí. No es una cuestión de si es verdad o no, decía Javier. Es una cuestión de contención de daños. El escándalo nos destruiría a todos. A ti también, por cierto. Tu apellido quedaría manchado para siempre. Mi apellido ya está manchado, respondió la voz gélida de Sofía. Lo que me importa es la justicia. ¿Y la compensación? Podemos llegar a un acuerdo, insistió Javier. Una cifra generosa que te permita empezar de nuevo, lejos de aquí. Sin juicios, sin prensa. Un acuerdo de confidencialidad. Piensa en ello como una inversión en tu futuro, y en nuestro silencio. Me quedé paralizada, con las tijeras de podar clavadas en el tallo de una rosa. Javier, mi marido, estaba negociando con ella a mis espaldas. No para descubrir la verdad, sino para comprar su silencio. Para enterrar el pasado bajo una montaña de dinero. Estaba tratando a mi hija como un problema empresarial, una partida hostil que había que neutralizar. Y lo peor de todo, lo hacía para protegerme, tratándome como a una niña frágil e incompetente que no podía manejar la situación. Un frío glacial se extendió por mis venas. No era solo la traición de mi padre, si es que había existido, era la traición de mi marido, aquí y ahora. El hombre que había prometido estar a mi lado me estaba apartando, tomando el control, decidiendo mi futuro y el de mi familia sin siquiera consultarme. En ese momento comprendí que no podía confiar en nadie. Ni en la hija que había vuelto para destruirme, ni en el marido que intentaba salvarme a su manera. Estaba sola. Esa noche, cuando la casa estaba en silencio, tomé una decisión. Si había una verdad, la encontraría yo. Y si tenía que luchar, lucharía con mis propias armas. Ya no era la esposa afligida ni la madre esperanzada. Era una mujer acorralada. Y una mujer acorralada es el animal más peligroso de todos. Volví al despacho, sola en la oscuridad. Me senté en el sillón de mi padre, tratando de pensar como él. ¿Dónde guardaría algo tan valioso, tan peligroso? No en un lugar obvio. No en un lugar de poder. Lo guardaría en un lugar de sentimiento. Un lugar que solo yo, su hija, pudiera entender. Y entonces, como un relámpago, me vino a la mente un recuerdo de infancia. Mi padre y yo en el invernadero, mi santuario. Me estaba enseñando a plantar una orquídea, su flor favorita. Las cosas más frágiles y hermosas, me dijo, necesitan la protección más insospechada. Señaló un viejo libro de botánica que usaba como prensa para las hojas. A veces, la mejor forma de esconder un tesoro es rodearlo de belleza ordinaria. Corrí al invernadero. La luna llena lo bañaba todo con una luz fantasmal. Allí estaba, en una estantería olvidada, el pesado volumen de Orquídeas del Mundo. Lo abrí con manos temblorosas. Las páginas estaban pegadas. Con una navaja de injertar, corté con cuidado el borde. El libro estaba hueco. Y dentro, envuelto en un paño de seda, no había un diario. Había un fajo de cartas atadas con una cinta y una pequeña llave de aspecto antiguo. Reconocí la caligrafía de las cartas al instante. No era de mi padre, era la letra elegante y femenina de mi madre. Cartas que le había escrito a él durante años, cartas que yo nunca había sabido que existían. Empecé a leer la primera, y el mundo se detuvo. No eran cartas de amor. Eran cartas de miedo. Hablaban de la oscuridad de mi padre, de su crueldad, de un pecado original sobre el que se había construido su fortuna. Y hablaban de su miedo por mí. Pero fue la última carta, escrita poco antes de morir de un supuesto ataque al corazón, la que me robó el aliento. Sé lo que hiciste para conseguir la primera inversión, querido mío, escribía mi madre. Sé la verdad sobre tu socio. Y sé que harás cualquier cosa para proteger ese secreto. Te lo ruego, no dejes que tu oscuridad me alcance a mí, o a nuestra hija. Si me ocurre algo, he dejado la prueba en el único lugar que nunca te atreverías a profanar, el corazón de nuestra familia. El corazón de nuestra familia, la llave.
Miré la pequeña llave que descansaba en mi palma. No era de una caja fuerte ni de un cajón. La reconocí de inmediato. Era la llave del pequeño cofre de madera tallada que mi padre le había regalado a Sofía. El cofre que ella había tocado con tanta frialdad el día que llegó. El cofre que estaba en su antigua habitación. Subí las escaleras sin hacer ruido, sintiendo que flotaba en una pesadilla. Entré en el cuarto de Sofía. Estaba vacío, la cama perfectamente hecha. El cofre estaba sobre el escritorio. Introduje la llave. Giró con un suave clic. Levanté la tapa. Dentro, sobre un forro de terciopelo rojo, estaba el diario. El diario de mi padre. Lo abrí, y en la primera página, escrita con una caligrafía firme y clara, leí una frase que lo cambió todo, que destrozó la última pieza de mi cordura. Lo hice por ella, por Elena, para darle la vida que merecía. El mundo es de los que toman lo que quieren, y yo quería el mundo para mi hija. El padre de Sofía fue solo el primero de muchos obstáculos que tuve que eliminar. Un mal necesario. Cerré el diario de golpe, un grito ahogado en mi garganta. Era verdad. Todo era verdad. Mi padre era un asesino. La fortuna familiar estaba cimentada sobre la muerte. Me apoyé en el escritorio, a punto de desmayarme, cuando oí un ruido a mis espaldas. Me giré. Carmen, la asistenta, estaba en la puerta. La mujer callada y leal que llevaba 20 años con nosotros. En su mano sostenía un teléfono móvil, y en su rostro no había sorpresa, sino una fría y calculadora satisfacción. «Ya lo tiene», dijo en voz baja al teléfono. «Sí, el diario, ha caído en la trampa. Proceda con el plan». Colgó y me miró directamente a los ojos. «Lo siento, señora, pero la señorita Sofía paga mucho mejor». Las palabras de Carmen cayeron sobre mí como una losa de granito. El teléfono en su mano, su mirada satisfecha, el diario de mi padre en la mía, todo giraba en una espiral de irrealidad. El suelo del cuarto de mi hija se convirtió en un abismo, y yo me sentí caer. La traición tiene muchas capas, como una cebolla podrida. Primero fue la de mi hija, luego la de mi marido, y ahora la de Carmen, la mujer que había secado mis lágrimas y visto crecer mis canas durante 2 décadas. La última hebra de normalidad, de confianza en mi propio juicio, se acababa de romper. Se me vino el mundo encima, pero extrañamente, el pánico no duró. Fue reemplazado por un frío que nació en la boca del estómago, y se extendió por mis venas hasta llegar al corazón, congelándolo. Era una lucidez terrible, una claridad de cristal de hielo. La niebla de dolor y negación en la que había vivido durante días, durante años, se disipó de golpe. Vi el tablero de juego por primera vez. Y me vi a mí misma, no como una madre desconsolada, sino como un peón que acababan de mover a la casilla de jaque mate. La trampa. Había caído en ella. Cerré el diario con un gesto lento, casi ceremonial. El sonido de las tapas de cuero al chocar resonó en el silencio como un disparo. Miré a Carmen. Ya no veía a la mujer afable que me preparaba el té, veía a una mercenaria, a una extraña. En sus ojos no había arrepentimiento, solo el brillo pragmático de quien ha elegido el bando ganador. La pregunta no era por qué me había traicionado, sino por qué yo había sido tan ciega para no verlo venir. «Coge tus cosas», le dije. Mi voz sonó ajena, dura, desprovista de cualquier emoción. Era la voz de mi padre, la voz que usaba para cerrar un trato, o para despedir a un empleado. «Tienes 10 minutos para desaparecer de esta casa. Si cuando baje sigues aquí, no responderé de mis actos». No grité. No supliqué una explicación. Simplemente dicté una sentencia. El miedo en sus ojos fue mi primera pequeña victoria en una guerra que acababa de darme cuenta de que estaba perdiendo. Se dio la vuelta y se escabulló por el pasillo como una rata. Me quedé sola en la habitación, con el diario en la mano. Ya no era la confesión de mi padre. Era un arma. Un arma que mi propia hija había puesto en mis manos a propósito. ¿Por qué? Para que me hundiera con la verdad, para que me destruyera a mí misma. No. Era más complejo. Sofía no era una simple demoledora. Era una arquitecta de la ruina. Esto no era un acto de rabia impulsiva. Era una estrategia meticulosamente planeada. El diario no era un trofeo. Era un cebo. Y yo lo había mordido. Bajé las escaleras. Cada paso era firme, decidido. El temblor de mis manos había cesado. El dolor seguía ahí, un nudo candente en mi pecho, pero ahora estaba recubierto por una capa de pura furia. Encontré a Javier en el salón, sirviéndose un whisky con la mano temblorosa. Me vio aparecer en el umbral, con el diario en la mano, y su rostro se descompuso. Se preparaba para consolar a una mujer rota, pero la que tenía delante era una desconocida. «¿Estabas negociando con ella?», afirmé sin rodeos. No era una pregunta. Puse el diario sobre la mesa de centro, junto a su vaso. A mis espaldas. Intentando comprar su silencio. Tratando de hacer una
Contención de daños. Usé sus propias palabras, las que le había oído decir en el jardín, y vi cómo palidecía. La sorpresa dio paso a una expresión defensiva. Elena, tienes que entenderlo. Lo hice para protegerte, empezó, con esa condescendencia que de repente se me hizo insoportable. Esa chica es capaz de todo. No sabes lo que podría hacer con esta información. Un escándalo. ¿Protegerme? Le interrumpí, y esta vez mi voz sí se alzó, afilada como un estilete. Me has tratado como a una idiota. Como a una niña a la que hay que apartar mientras los adultos resuelven los problemas. Has negociado con mi hija, sobre mi familia, en mi casa. No estabas protegiéndome a mí, Javier. Estabas protegiendo este estilo de vida. Estabas protegiendo el dinero. La verdad de mis palabras flotó entre nosotros, tóxica e irrefutable. Él apartó la vista, incapaz de sostenerme la mirada. Era la primera vez que lo veía vulnerable, expuesto. Su armadura de hombre de negocios pragmático se había agrietado. No es solo el dinero, Elena. Es todo. Nuestro nombre, nuestra posición. Tu padre construyó un imperio. ¿Vamos a dejar que una niña vengativa lo reduzca a cenizas por un secreto de hace 30 años? Esa niña vengativa es mi hija, repliqué, aunque la palabra me quemaba en los labios. Y ese secreto es un asesinato. La sangre sobre la que se construyó tu preciado imperio. Le señalé el diario. Y ella quería que yo lo encontrara. Carmen trabajaba para ella. Todo ha sido una trampa. Y tú y yo hemos entrado de cabeza, cada uno por su lado. Por primera vez, vi en sus ojos algo más que estrategia. Vi miedo, miedo real. Se dio cuenta de que la situación era mucho más grave de lo que había imaginado. No se trataba de un chantaje que se pudiera solucionar con un talón. Era algo personal, una vendetta. ¿Qué vamos a hacer?, preguntó. Y en su voz había una nota de dependencia que nunca antes había escuchado. El general pedía órdenes a su soldado. La dinámica de nuestro matrimonio había cambiado para siempre en ese instante. Por ahora, dije cogiendo el diario de la mesa, vamos a dejar de subestimarla. Y tú vas a dejar de subestimarme a mí. A partir de ahora no harás nada sin consultarme. O estás conmigo en esto, de verdad, o apártate de mi camino. No esperé su respuesta. Me di la vuelta y subí de nuevo las escaleras. Tenía una última conversación pendiente. Sofía estaba en el antiguo despacho de mi padre, sentada en su sillón de cuero, como una reina en su trono usurpado. Al verme entrar esbozó una sonrisa de triunfo. No hizo falta preguntar si sabía lo de Carmen. Su expresión lo decía todo. Dejé el diario sobre la inmensa mesa de caoba, justo entre las dos. Era un pulso silencioso. Enhorabuena, le dije, mi voz tranquila hasta la me de maravilla. Ha sido un plan brillante. Usar a Carmen, guiarme hasta el cofre, dejar que yo misma descubriera el horror. Debes sentirte muy satisfecha. Su sonrisa se ensanchó. La verdad, siempre encuentra la forma de salir, mamá. Solo le he dado un pequeño empujón. Quería que lo vieras con tus propios ojos. Que entendieras la clase de hombre que era tu padre, la clase de mentira sobre la que has vivido toda tu vida. ¿Y qué esperabas? ¿Que me derrumbara? ¿Que te entregara las llaves del reino como penitencia? La desafié. Me apoyé en la mesa inclinándome hacia ella. Estábamos muy cerca, y pude ver la sorpresa en sus ojos al no encontrar en los míos las lágrimas que esperaba, sino una dureza que rivalizaba con la suya. Esperaba que hicieras lo correcto, dijo, aunque su tono carecía de toda convicción moral, que reconocieras que esta fortuna está manchada, que mi padre fue una víctima, y que yo merezco una compensación por los 20 años que he vivido sin nada, mientras vosotros nadabais en la abundancia. Solté una carcajada, un sonido seco y amargo que la desconcertó. No hablemos de moralidad, Sofía, no tú, no has venido a buscar justicia. Has venido a cobrarnos una factura con intereses de usura. Has usado el recuerdo de tu padre como una palanca para abrir una caja fuerte. No te importa él. No te importa la verdad. Solo te importa el dinero. Su rostro se contrajo en una mueca de ira. La máscara de hija agraviada se cayó, revelando la fría codicia que había debajo. ¿Tengo derecho?, siseó. Me lo quitasteis todo. Él me lo quitó todo, dijo, señalando el retrato de mi padre que colgaba en la pared. Y tú le dejaste. Elegiste al nuevo marido, la casa nueva, la vida fácil. Me abandonaste. Yo no te abandoné. Tú te fuiste, repliqué, el dolor de tantos años finalmente estallando. Dejaste una nota de 2 líneas y desapareciste de la faz de la tierra. ¿Sabes lo que es eso? Vivir 20 años sin saber si tu única hija está viva o muerta. Llorar cada noche en una habitación vacía.
No te atrevas a hablarme de lo que mereces. Nos enfrentamos en silencio durante un largo instante, dos fuerzas iguales y opuestas. El amor y el odio, la sangre y el dinero, todo arremolinándose en el aire viciado del despacho. Ella fue la primera en apartar la mirada. Se recostó en el sillón, adoptando de nuevo una postura de control. Esto ya no importa, dijo con frialdad. La parte sentimental ha terminado. Ahora empieza la parte práctica. Tienes el diario. La confesión. Es la prueba definitiva. Y yo tengo copias, por supuesto. Fotografías de cada página. Así que no intentes quemarlo ni hacerlo desaparecer. Es inútil. Un escalofrío me recorrió la espalda. Por supuesto que tenía copias. Había pensado en todo. ¿Qué quieres, Sofía? Dilo de una vez. La cifra. Ella sonrió, una sonrisa depredadora. Oh no. Esto ya no se arregla con una cifra, mamá. Quiero más que eso. Quiero el control. Quiero la empresa. Quiero esta casa. Quiero el apellido. Quiero que me devuelvas todo lo que tu padre me robó. Y quiero que Javier quede fuera de la ecuación. Renunciaréis a todo a mi favor. Firmaréis los papeles que mis abogados os preparen. Y a cambio, puede que decida no entregar este diario a la prensa y a la fiscalía. El chantaje era absoluto, total. No quería una parte del pastel, lo quería todo. Quería borrarnos del mapa, humillarnos, destruirnos y construir su propio imperio sobre nuestras ruinas. Era la venganza definitiva. No solo contra el abuelo muerto, sino contra la madre viva que, en su retorcida lógica, lo había permitido todo. Me erguí, sintiendo un extraño poder nacer de la desesperación más absoluta. Cuando no tienes nada que perder, dejas de tener miedo. La miré a los ojos, y por primera vez creo que fue ella quien vio a una extraña en mí. No, dije, con una calma que la sorprendió. ¿Qué? Parpadeó, incrédula. He dicho que no, no tendrás nada, ni un céntimo, ni una acción, ni un ladrillo de esta casa. Puedes filtrar el diario. Puedes ir a la prensa. Puedes arrastrar nuestro nombre por el fango. Húndenos. Pero no obtendrás nada de mí. Prefiero arder en el infierno contigo que entregarte mi vida en una bandeja de plata. Su rostro se desencajó por la furia. Se levantó de un salto tirando la silla hacia atrás. Te arrepentirás de esto. No sabes de lo que soy capaz. Oh, creo que empiezo a hacerme una idea muy clara, respondí, imperturbable. Pero tú tampoco sabes de lo que soy capaz yo. Fue en ese preciso instante, en la cima de nuestra confrontación, cuando el timbre de la puerta principal sonó. No una vez, sino varias, con una insistencia autoritaria que no presagiaba nada bueno. Nos miramos, la ira suspendida en el aire. Javier apareció en la puerta del despacho, con el rostro blanco como la cera. ¿Es la policía?, susurró. El corazón se me detuvo. Sofía sonrió. Una sonrisa triunfal, definitiva. Parece que se me ha acabado la paciencia, dijo, mirando su reloj de pulsera con un gesto teatral. Supongo que una llamada anónima ha acelerado un poco las cosas. El fin del juego, mamá. Bajamos las escaleras lentamente, yo delante, Javier a mi lado y Sofía unos pasos por detrás, saboreando su victoria. Abrí la puerta. Dos hombres de traje y semblante serio, acompañados por dos agentes de uniforme, estaban en el umbral. Uno de ellos me mostró una placa. «Señora Elena de la Torre», preguntó el que parecía al mando, un hombre de unos 50 años con ojos grises y cansados. Asentí, incapaz de hablar. Me preparé para el golpe, para las preguntas sobre mi padre, sobre un asesinato de hacía 30 años, para la humillación pública que Sofía había orquestado. Pero el inspector no me miraba a mí. Su vista pasó por encima de mi hombro, fijándose en mi marido. «¿Javier Montesinos?», preguntó. Javier dio un paso al frente. «Sí, soy yo». El inspector le tendió una orden judicial. «Queda usted detenido. Estamos investigando una denuncia por fraude fiscal a gran escala, blanqueo de capitales y ocultación de activos en paraísos fiscales. Tenemos una orden para registrar la propiedad y confiscar todos los dispositivos electrónicos y la documentación financiera pertinente». El mundo se inclinó sobre su eje. Miré a Javier, que leía el papel con una expresión de absoluto estupor. Luego miré a Sofía. Su sonrisa de triunfo se había congelado, reemplazada por una mueca de desconcierto. Ella esperaba un circo mediático sobre un viejo asesinato. No esto. Esto era un ataque quirúrgico, moderno, financiero. Y entonces, lo comprendí todo en un instante cegador. El diario de mi padre no era el arma principal. Era una distracción. Una cortina de humo. Mientras nos tenía a todos obsesionados con un fantasma del pasado, buscando diarios y desenterrando secretos familiares, ella había estado usando los documentos que Javier encontró,
Los papeles sobre las sociedades pantalla, para construir un caso contra él. No quería la herencia manchada de sangre de mi padre. Quería la fortuna limpia y consolidada que Javier había gestionado y hecho crecer durante 20 años. No había venido a reclamar el pasado, había venido a robar el presente. Y para hacerlo no necesitaba destruir la memoria de mi padre, necesitaba destruir a mi marido. El inspector se adelantó, sacando unas esposas. Señor Montesinos, tiene derecho a guardar silencio. Me giré lentamente para mirar a mi hija. La confusión había desaparecido de su rostro. En su lugar, había una expresión que nunca había visto antes, una mezcla de pánico y furia impotente. Nuestros ojos se encontraron. Y en ese momento, las dos supimos la verdad. Alguien más estaba jugando a esta partida. Y nos acababan de hacer una jugada maestra a ambas. El mundo se detuvo en el umbral de mi casa. El destello azul y rojo de las luces de la policía pintaba pinceladas grotescas en las paredes del vestíbulo, convirtiendo el mármol en un lienzo de pesadilla. El aire se espesó, cargado con la electricidad estática del desastre. Las palabras del inspector, frías y protocolarias, eran un idioma extranjero que mi cerebro se negaba a procesar. Fraude. Blanqueo de capitales. Paraísos fiscales. Las palabras rebotaban contra el rostro pálido y atónito de Javier, el hombre que durante 20 años había sido mi roca, mi refugio, mi socio en la serena monotonía de nuestra vida. Vi cómo le ponían las esposas. El chasquido metálico fue un sonido obsceno en la quietud de la tarde, el punto final de una era. Sus ojos buscaron los míos, una última vez, y en ellos no vi culpa, sino una profunda y abrumadora sorpresa. La sorpresa del jugador de ajedrez que es derrocado por una jugada que ni siquiera sabía que existía en el tablero. Fue en ese instante, al ver su genuino desconcierto, cuando la verdad me golpeó con la fuerza de un huracán. No era una jugada maestra de Sofía. Tampoco era una jugada maestra de Javier. Ambos éramos piezas en el tablero de alguien más. Mis ojos se volvieron hacia Sofía. Su máscara de triunfo se había hecho añicos, revelando a la niña asustada que se escondía debajo. Estaba pálida, sus labios entreabiertos en una mueca de incredulidad. Su plan, su venganza meticulosamente orquestada en torno a un fantasma de 30 años, se había vuelto irrelevante. Había traído un cuchillo a un tiroteo, y las balas no iban dirigidas a ella, sino al hombre que se interponía entre ella y el dinero. Pero no había sido ella quien había apretado el gatillo. Se había limitado a cargar el arma y a dejarla sobre la mesa, y una mano invisible la había cogido y disparado. Los agentes se llevaron a Javier, la puerta se cerró detrás de ellos, amortiguando el sonido de las sirenas que se alejaban. Y entonces, un silencio sepulcral cayó sobre la casa. Un silencio distinto a todos los que había conocido. No era el silencio de la paz, ni el del luto. Era el silencio del vacío, el que queda después de que una bomba ha estallado y solo quedan los escombros. Sofía y yo nos quedamos solas en el vestíbulo, rodeadas por la presencia invisible de los policías que habían empezado a registrar la casa, profanando cada rincón con su búsqueda metódica de pruebas. Esto no, empezó a decir ella, su voz un susurro roto. Yo no quería esto. Mi llamada fue sobre el diario, sobre el asesinato. Lo sé, respondí, y mi propia calma me sorprendió. Era la calma del epicentro del huracán. Creíste que tenías el control, pero solo eras el cebo, igual que yo. Alguien nos ha utilizado a las dos. Sus ojos, por primera vez desde que había vuelto, me miraron sin el filtro del odio o la codicia. Vi en ellos una confusión desnuda, el pánico de quien ha perdido el guión en mitad de la obra. ¿Quién?, preguntó, casi para sí misma. La respuesta llegó con una claridad brutal, como si siempre hubiera estado ahí, oculta a plena vista. Los abogados. Sus abogados. Esos entes sin rostro con los que hablaba en susurros por teléfono. Sofía les había dado toda la munición. El diario de mi padre. Los papeles de las sociedades pantalla de Javier. La historia completa de la fortuna familiar. Y ellos, viendo la oportunidad de un caso mucho más grande, mucho más lucrativo y mucho más fácil de probar que un asesinato de hacía décadas, habían actuado por su cuenta. Un caso de fraude fiscal a gran escala contra un conocido financiero. Eso no solo les daría un porcentaje de la fortuna recuperada por el Estado. Les daría prestigio, titulares, poder. Habían traicionado a su propia clienta por un premio mayor. Mis propios perros se habían vuelto contra mí, parecía decir su rostro. La estocada final de la traición, asestada por las mismas manos que ella había contratado para que lucharan por ella.
Se acabó, Sofía, le dije, mi voz sin rastro de reproche, solo un cansancio infinito. Has ganado, has destruido a la familia. Has reducido esta casa a un escenario del crimen. ¿Estás satisfecha? Ella me miró, y vi cómo algo se rompía definitivamente dentro de ella. La coraza de determinación, la armadura de venganza que la había sostenido durante años se desmoronó, dejándola expuesta y frágil. No había lágrimas. Era algo peor. Era la vacuidad de una victoria que sabe a cenizas en la boca. Había quemado el mundo entero para reclamar un trono, solo para descubrir que el trono también se había convertido en cenizas. Yo solo quería lo que era mío, musitó, y sonó como la excusa de una niña pequeña. Nunca hubo nada tuyo aquí, Sofía, respondí con una suavidad cruel. El dinero nunca fue tuyo. Esta casa nunca fue tuya. Ni siquiera el odio era tuyo. Lo heredaste, como una enfermedad. Lo único que realmente podías reclamar era a mí. Y me has perdido para siempre. No dijo nada más. Se dio la vuelta y caminó hacia la puerta. No cogió ningún bolso, ninguna maleta. Se fue con lo mismo que trajo. Nada. La vi cruzar el umbral y desaparecer en la penumbra del atardecer. No miró atrás. La puerta se quedó abierta, dejando entrar el aire frío de la noche. Y por primera vez en 20 años, sentí que mi hija se había ido de verdad. La primera vez se fue un fantasma, una ausencia dolorosa. Esta vez se fue una persona real, y lo que dejó tras de sí no fue dolor, sino un inmenso y liberador alivio. Pasé los días siguientes como una autómata, moviéndome entre los restos de mi vida mientras los agentes de la Unidad de Delitos Económicos desmantelaban el imperio de Javier. Se llevaron ordenadores, archivadores, obras de arte cuya procedencia no estaba clara. Cada objeto que salía por la puerta era un pedazo de mi vida que se desvanecía. La fortuna, que había sido el centro de gravedad de nuestra familia durante generaciones, se estaba disolviendo, confiscada, congelada, investigada. Los abogados me informaron de que las cuentas estaban bloqueadas. La casa sería precintada. Todo se había acabado. Una tarde, cuando los agentes terminaron su trabajo y la casa quedó sumida en un silencio definitivo, recorrí las habitaciones vacías. Las paredes desnudas donde antes colgaban cuadros, las estanterías sin libros, el despacho de Javier, despojado de todo lo que definía su poder. Era un esqueleto, una cáscara vacía. Ya no era un hogar. Era un mausoleo de una vida que ya no existía. Y en lugar de sentir desesperación, sentí una extraña ligereza. El peso de la herencia, el peso del nombre, el peso de los secretos, todo se había esfumado. Caminé, como por instinto, hacia el invernadero, mi santuario. Las plantas seguían allí, ajenas al drama humano. Las bugambillas trepaban por las paredes, las orquídeas abrían sus flores exóticas, el jazmín perfumaba el aire. Todo seguía vivo, creciendo, respirando. Me arrodillé y hundí las manos en un saco de tierra húmeda. Sentí su textura fresca y real entre mis dedos. Era lo único real que me quedaba. Mis dedos tropezaron con algo. Era el pequeño cofre de madera de Sofía, que en el caos del registro alguien había dejado allí. Lo abrí. Dentro, junto al diario de mi padre que la policía había desestimado como un simple delirio senil sin pruebas que lo corroboraran, había algo más. La fotografía de su 6º cumpleaños, la que yo había visto como rompía por la mitad. Estaban los dos trozos, uno junto al otro. El de la niña sonriente y el de la madre que la abrazaba. No estaban pegados, pero estaban juntos. Quizá, en su último acto antes de irse, había sido incapaz de tirar los pedazos. Un último vestigio de la niña que fue, un último reconocimiento de que, antes del dinero y del odio, hubo algo más. Cogí los dos trozos de la fotografía. Durante un instante, tuve la tentación de buscar pegamento, de intentar reparar lo irreparable, de aferrarme a la ilusión de que lo que se rompe puede volver a ser uno. Pero entonces miré mis manos, sucias de tierra. Las manos de una jardinera. Y comprendí. Algunas cosas no se pueden arreglar. Algunas heridas son demasiado profundas. Algunas traiciones cortan el vínculo para siempre. Intentar pegar los trozos sería solo otra mentira, una más en una vida construida sobre ellas. Dejé los dos trozos de la fotografía sobre la tierra, no los enterré, simplemente los dejé allí, expuestos como un testimonio de lo que fue y ya nunca sería. Y entonces, cogí una pequeña maceta vacía. La llené con tierra nueva. Busqué una semilla, una cualquiera, del fondo de un sobre de papel. No sabía qué era. No importaba. Hice un pequeño agujero con el dedo y la dejé caer.
La cubrí con cuidado. La herencia de mi padre no eran sus empresas ni sus mansiones. Era su oscuridad, un veneno que se transmitía por la sangre, de generación en generación. Un legado de secretos y mentiras que había acabado por devorarnos a todos. A mi madre, a mi primer marido, a mi hija, a Javier, a mí. El dinero no había sido la recompensa, había sido la jaula. Una jaula de oro, pero una jaula al fin y al cabo. Al perderlo todo, lo había ganado todo. Había perdido una hija, que ya no existía, para encontrar la fuerza que no sabía que tenía. Había perdido a un marido que vivía una doble vida para encontrar mi propia y única verdad. Había perdido una fortuna manchada de sangre para recuperar mis propias manos, limpias, capaces de crear vida de la nada. Regué la tierra de la maceta. El agua se filtró, nutriendo la semilla oculta. Me quedé allí, en el silencio del invernadero, mientras el sol se ponía, tiñendo el cielo de colores imposibles. Ya no era la señora de la Torre, ni la esposa de Javier Montesinos. Ya no era la madre de Sofía. Era Elena. Solo Elena. Una mujer de 40 y tantos años, con las manos sucias de tierra, y un futuro tan incierto y vacío, como una maceta recién plantada. Y por primera vez en mi vida, no tenía absolutamente nada. Y por primera vez era absolutamente libre.